Bien, entonces, nuevamente buenas tardes. Vamos a comenzar. Vamos a tratar hoy día este límite, límite como concepto de una sucesión y definición de un límite propiamente tal. ¿Ya? Cuando hablamos de límite, básicamente hablamos de un cálculo que queremos hacer, ya sea para calcular un límite o para demostrar el valor de un límite, de una función, en este caso de una variable, que son las que vamos a trabajar en adelante. El límite es un concepto que, si bien es cierto, es la introducción al cálculo propiamente tal, bueno, tiene mucha relevancia puesto que es la base fundamental, es un poco la parte teórica, por decirlo de alguna manera, que se utiliza para demostrar el concepto luego de lo instantáneo, ¿cierto? Lo instantáneo, es decir, la derivada propiamente tal. Eh, ya. Permiso. Ya estuvimos viendo aquí, bueno, una especie de introducción, ¿cierto? El concepto de límite, estaba esto de las paradojas de Zenón. Generalmente se usa como ejemplo, ¿sí? Y bueno, ustedes cuando tengan que enseñar el concepto, siempre es bueno pasar de algo intuitivo a lo formal, ¿ya? No saltárselo porque, bueno, va a depender mucho el curso, ¿eh? Si van a enseñar el límite en la enseñanza media, bueno, hay que hacer un previo, digamos, de qué significa y ejemplos de este tipo. Si lo van a enseñar en una ingeniería o una carrera afín, lo pueden directamente expresar como el concepto de límite, como la definición que está ahí, ¿no? De ahí para adelante. Así que ustedes tienen que decidir ahí el paso pedagógico, según las circunstancias. También se decide en base a los programas. Si le pasan un programa que tiene que hacer un preámbulo intuitivo, tiene que hacerlo, si no, no es necesario. Eh, aquí. Vamos a definir un poquito el límite de una sucesión y en base a eso vamos a ir a la definición del límite propiamente tal, ¿ya? Por eso no me quiero adelantar a la presentación, pero esto lo vamos a tratar de ir viendo de una manera no rápida, pero como es un concepto de lo que ya hemos conversado, ¿ya? Puede que en algún momento la definición de límite se transforme en algo muy, muy, muy abstracto, ¿no? Teóricamente hablando, pero después la práctica la verdad que es bastante simple. Se la vamos a colocar ahí, ahí, perdón, ahí. Límite de una sucesión. Y con esto vamos a ir a la definición de límite, propiamente tal. Bueno, eh, lo que pasa es que en un proceso de comparación, podríamos decir, de la posición de dos puntos, siempre se ocupa un sistema de referencia. Cuando
cuando comparamos la posición de dos puntos, por ejemplo en física, ¿sí? Necesariamente usamos un sistema de referencia que me indique a mí, no sé si se ve muy pequeño, me dicen ya, un sistema de referencia que me indica a mí de dónde comenzar a medir, ¿sí? Bueno, y generalmente si usted quiere medir distancias, por ejemplo, una distancia la puede medir en metros, sistema internacional, y lo hace con una wincha, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Cinta métrica, por ejemplo. ¿Mm? Eh, si quiere medir distancias más grandes, bueno, las puede hacer con otros métodos o otros instrumentos. O si quiere medir distancias pequeñitas, también, ¿sí? Por ejemplo, si quiere medir el largo de una bacteria, esa se mide en micrómetros, ¿cierto? Y eso se hace con un, eh, con un micrómetro, claro, con un micrómetro. ¿Mm? Eh, y bueno, si quiere medir distancias muy pequeñitas, también se hace. Bueno, esto es un micrómetro digital y ya si son un poquito más grandes como esporas de hongos o cosas así, usted las puede medir con un instrumento que tiene una forma así, no sé si. Bueno, a lo mejor en el liceo lo usaron, tornillo micrométrico se llama también, tiene una forma así, si es que se acuerdan a lo mejor. Entonces, acá mide distancias interiores, acá exteriores. Y puede medir ambas al mismo tiempo y ahí uno tiene una idea más o menos. ¿Mm? Bueno, vamos a colocar ahí que en matemática también tenemos un instrumento para medir. El instrumento, eh, o digamos herramienta, ¿sí? De medición es, vamos a colocarlo con rojo, el valor absoluto. Es el que va a ser nuestra herramienta en adelante eh, para medir distancias. Y la gracia de esto es que nosotros vamos a medir distancias pequeñas, muy pequeñas, tan pequeñas que um, a simple vista no va a ser simple distinguir entre la distancia desde un punto con el mismo punto, pero en la recta, ¿cierto? En los ejes coordenados. Pero esa es la gracia de esto, acercarse, acercarse, acercarse a un punto sin necesariamente llegar a ese punto. ¿Mm? Bueno, valor absoluto, ¿cierto? Valor absoluto, ¿qué es lo que es? Distancia en R, ¿cierto? O distancia entre dos puntos, eh, siempre positiva, a colocarle ahí. Distancia en R. Estamos trabajando en R, ¿ya? También, bueno, podemos decirle distancia entre dos puntos. ¿Qué característica tiene esta distancia? Como todas las distancias. Bueno, es siempre positiva. La distancia entre dos puntos, en valor absoluto, siempre nos va a dar un valor positivo. ¿Ya? Eh, ¿Qué otra característica? Para no demorarnos en esto de valor absoluto, ¿ya? Pero para recordarlo un poquito, porque lo vamos a usar harto, es siempre positiva. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, usted
mide dos distancias y el valor es 0. Si la distancia entre dos puntos es igual a 0, ¿qué significa? ¿Los puntos son iguales? Que son el mismo punto. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, profe Silva. Sí. Excelente. Muy bien. Bueno, en el fondo es decir, por ejemplo, la distancia entre Rancagua y Machalí es la misma distancia entre Machalí y Rancagua, ¿cierto? Y en sistema de referencia será la recta de los reales la que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? O sea, aquí nuestro sistema de referencia será, bueno, la recta de los reales. O sea, vamos a escribirlo así. ¿Ya? Eso un poquito para definir, ¿ah? Porque, ¿qué significa distancia en los reales? Que, bueno, lo escribimos así, ¿no es cierto? Vamos a ver así como un poquito para eh, ir acortando un poco las palabras. Nosotros vamos a decir que, por ejemplo, sea X e Y, o X y Y, ¿ya? ¿Perteneciente a quién? A los reales. Entonces, diremos que la distancia entre X e Y es un número real no negativo, ¿ya? Sí, ¿ya? Es un número real no negativo. O sea, por ejemplo, escribir esto o escribir esto va a ser lo mismo, ¿ya? Porque a nosotros nos interesa la distancia entre esos puntos, ¿ya? Entonces aquí ya hay una propiedad. O bueno, vamos a decir que son varias propiedades, pero vamos a decir que para todo, digamos, X, Y, Z, que pertenezcan a los reales, ¿ya? Se debe cumplir, o se cumple. ¿Se cumple qué? Ahí. Esta distancia tiene que ser mayor o igual que 0, siempre, o bueno, aquí al ladito, siempre la imagen del valor absoluto es mayor o igual que 0. Vamos, bueno, lo podría dejar así, pero vamos a escribirla aquí al ladito, ¿ya? Siempre la imagen del valor absoluto es mayor o igual que 0. Esa es la primera, ¿cierto? La segunda, vamos a decir que para absoluto de x menos y va a ser igual a 0 si y solo si x es igual a y, como lo que dijo el compañero, ¿ya? Cuando es 0, entonces los elementos son lo mismo. No sé si anotarlo ahí, pero digamos que ahí no, los elementos son los mismos. O sea que una distancia puede darnos 0. Eso es lo que dice. Y cuando pasa eso, entonces quiere decir que los elementos son los mismos.
Bueno, ya dijimos entonces, porque aquí hemos anotado como propiedades, el valor absoluto de x menos y va a ser igual al valor absoluto de y menos x. ¿Sí? O sea, esto es simétrico. ¿Vale? O sea, ¿qué significa que sea simétrico? Que lo que yo les anoté acá, que si usted va... Ay, que se demora. ¿Dónde lo anoté? Acá. Si usted va de Rancagua a Machalí, a un punto, qué sé yo, al Totus, por ejemplo, y se devuelve a su casa, de Machalí, desde el Totus a su casa, esa distancia es la misma, por tanto hay simetría. ¿Mm? Obviando toda otra variable que pueda afectar ese trayecto, pero es una S por si acaso. Es simétrico. ¿Mm? Eh, entonces, la distancia de ida y regreso son iguales. Ahí, para abreviar un poquito. ¿Sí? Ahora tenemos otro más porque ya no me va a alcanzar ahí. El valor absoluto de x menos y va a ser menor o igual al valor absoluto de x menos z más el valor absoluto de z menos y. O sea, hay una, en el fondo, esto se llama desigualdad triangular. ¿Ya? Y quiere decir, bueno, básicamente que tú puedes tomar valores distintos a x y y o a x e y, ¿ya? Y agregarlos dentro de un valor absoluto siempre que se cumpla esta desigualdad triangular. Entonces quiere decir que se puede operar en valor absoluto. Bueno, siempre que hay que tener en cuenta algunas ciertas condiciones. Por ejemplo, si usted tiene el valor absoluto de 3x, por ejemplo, menor que, qué sé yo, que alfa. Entonces, esto para usted va a significar que 3x puede ser menor que alfa y puede ser eh, mayor que menos alfa, ¿cierto? Eso es lo que significa. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres multiplicar por un tercio, entonces va a tener menos alfa tercios, que va a ser menor que x, o que 3x tercio, que es x, y menor que alfa tercio. ¿Ya? O sea, podemos ir agregando eh, valores, podemos ir sumando, restando, multiplicando, dividiendo, invirtiendo, pero hay que fijarse en ciertas condiciones que tienen los valores absolutos nomás. ¿Ya? Eso es un ejemplo nomás, ¿no? Porque por tú que yo ahora quiera dejar esto como 3 partido por alfa, o que yo lo que esté buscando no es x, sino que el inverso de x. Entonces, bueno, tenés que tener cuidado ahí con los signos, ver si se puede hacer o no. ¿Ya? Eh, aquí hay un concepto aquí que se llama vecindad. ¿Mm? Usted cuando, bueno, en las matemáticas después, va a aprender que eh, hay ciertas vecindades de puntos que cumplen con ciertas condiciones y otros puntos que están fuera de la vecindad que no cumplen con esas condiciones que usted anda buscando. Entonces, a veces las soluciones, dentro de las mismas soluciones, los conjuntos solución, hay vecindades de puntos que pueden cumplir y otras vecindades que no cumplen, que no sean solución. Entonces, una vecindad, o digámoslo vecindad abierta, ¿sí? Es un conjunto, ¿ya? Es un conjunto. Y este conjunto va a contener a un puntito, que va a ser para nosotros un punto P, vamos a decir ahí, sea P, un punto perteneciente a los reales, punto P. ¿Sí?
va a contener a un punto P. Y la idea es saber de ese punto P, por ejemplo, en una recta, y aquí tenemos el punto P, está en la recta de los reales, ¿sí? P pertenece a los reales. Entonces, nosotros lo que queremos aquí es conocer aquellos que viven cerca de, en este caso de P, conjunto en fondo de todos los números reales cerca de P. ¿Ya? Por eso se llama vecindad. ¿Mm? Y ese conjunto de números reales que están cerca de P, nosotros los podemos, no sé, hagamos ahí una vecindad. Hay una vecindad de puntos cerca de P. ¿Eh? Ahí, qué sé yo. Hay muchos puntos, pero nosotros vamos a considerar de esta vecindad, por ejemplo, la voy a dibujar acá. Ahí está el punto P. Y vamos a considerar un radio epsilon de distancia entre P y un punto que también se puede llamar epsilon. ¿Sí? Entonces la distancia entre P y epsilon va a ser el mismo epsilon, puesto que el largo de esta distancia es justamente el punto epsilon. ¿Sí? Entonces, bueno, si lo llevamos a la recta, nos podría quedar una cosa así. Aquí vamos a tener al puntito P, ¿sí? Entonces, vamos a decir que aquí está epsilon, o vamos a decir, mejor dicho, este tramo va a ser epsilon, por tanto este punto va a ser P más epsilon, ¿sí? Este tramo va a ser epsilon, y este punto de acá va a ser P más epsilon. Así que por lo tanto, si esto es simétrico, aquí vamos a tener epsilon, y este punto, ¿cómo se va a llamar? P menos epsilon. P menos epsilon, muy bien, ¿ya? Entonces, vamos a tener un rango aquí, como es una vecindad abierta, vamos a tener un rango aquí de puntos, de valores que van a cumplir cierta condición, ¿ya? Entonces, lejos o cerca de P, ¿quién da la pauta de la lejanía o la cercanía? Es epsilon. Ese valor epsilon que nosotros estamos tratando de, podría ser encontrar o definirlo en base a otro valor. Puede ser a un valor gamma, por ejemplo. Tal vez definir epsilon en base o en función de un valor gamma, que generalmente se usa así. Entonces dijimos, como habíamos dicho, sea P, ¿cierto? Un puntito P perteneciente a los reales. Entonces, vamos a colocar ahí, entonces, una vecindad de P, digamos, ¿ya? Es un conjunto de la forma vecindad del punto P, epsilon, ¿ya? Donde son los X pertenecientes a los reales, tal que valor absoluto de P menos X tendrá que ser menor que epsilon, ¿ya? O sea, aquí están los X, ¿ya? Entonces, el valor absoluto entre P de P menos X va a tener que ser menor que epsilon, porque aquí tenemos el punto P más epsilon, puesto que esta distancia de aquí se llama epsilon. Nosotros estamos buscando, estamos haciendo, o lo que queremos un poquito es demostrar que si tomamos una distancia epsilon desde P,
a la izquierda o a la derecha o a la izquierda, podemos acercarnos hacia P, ¿sí? Encontrando valores dentro de este conjunto que está acá, ¿ya? Que no van a ser nunca P, pero se van a acercar a P, ¿ya? Entonces, no voy a saber ahí. Entonces, esta vecindad es una vecindad que nosotros la vamos a ir conociendo por izquierda y por derecha. ¿De quién? De la recta. De la recta de los reales. ¿Sí? Bueno, vamos a decir, epsilon es igual a el radio de la vecindad. Epsilon. ¿Quién es? El radio de la vecindad. Pero como a nosotros nos interesa, como estamos trabajando en R, nos interesa entonces la recta, en esa recta. Si estamos trabajando en R2, ¿ya? Entonces nos interesaría todos los puntos de la superficie, ¿no? Y si estuviéramos en N3, en R3, entonces nos interesaría los puntos de la superficie más los puntitos que dan forma a un volumen, ¿sí? ¿Ya? Pero como estamos en R, nos interesa en la recta. Bien, bien, bien. Ahora, bueno, ¿qué implicancia tiene esto? Tiene una implicancia respecto de que una vecindad en lo real es un intervalo abierto, como habíamos dicho. En los reales es un intervalo abierto. ¿Ya? Bueno, ¿qué significa eso? ¿O cómo lo escribimos nosotros? Dijimos que para absoluto de P, epsilon, y ese puntito P, ese P tenemos que darlo nosotros, ¿ah? Porque va a ser un mínimo. Un mínimo que me va a permitir a mí darme una idea. Si yo me doy un P mínimo, tendrá que haber entonces un valor de epsilon en función a lo mejor de otra, qué sé yo, ¿cómo decirlo? En función de otra variable, ¿ya? Por ejemplo, acá va a ser, si lo trabajamos así, va a ser valor absoluto, ¿sí? Como dijimos, P menos epsilon, bueno, escribámoslo así de lo mismo, coma, P más epsilon, ¿cierto? Ahí. Y como es un intervalo abierto, para nosotros tenemos que llegar a buscar o a encontrar un P menos epsilon, coma, un P más epsilon, ahí, ¿sí? Tal que como es un radio en los reales positivos, entonces para nosotros la solución está dada por un intervalo abierto de P menos epsilon, coma, P más epsilon, ¿ya? Entonces, esto nos lleva al concepto de límite propiamente tal. ¿Mm? Vamos a acuñar nosotros el límite como una letra L, ¿ya? Y sea el límite, el L es el resultado del proceso de límite. Bueno, ¿de quién? De una función. Una función conocida y que vamos a tener que nosotros calcular, ¿ya? Entonces, digamos, por ejemplo, sea x sub n desde n igual a 0 al infinito, una sucesión, ¿cierto? Bueno, dentro de los reales. ¿Mm? Y además, vamos a decir, sea
este L perteneciente a los reales, ¿ya? Un número de los reales, entonces diremos que x sub n, o sea, la sucesión, se acerca a L, ¿ya? Se acerca a L. Por ejemplo, si usted tiene 1 partido por n, este valor con n perteneciente a los reales, ¿cierto? Usted va reemplazando n por los valores de los reales, usted va a tener 1 partido por 1, 1 partido por los naturales, perdón. 1 partido por 2, 1 partido por 3, 1 partido por 4, 1 partido por 5, 1 partido por n. Bueno, mientras más números le vamos colocando aquí a la sucesión tiende a un número. Ustedes ya saben cuál es, ¿cierto? Se acerca a 0, ¿sí? Entonces hay una tendencia hacia un valor L, que en este caso, un límite igual a 0. Se acerca a un valor, ¿sí? Se acerca hay una distancia que recorrer, pero esa distancia que vamos a recorrer está dada por épsilon. Los valores que están ahí, nosotros nos vamos a ocupar dentro de la sucesión o la misma función, porque una sucesión es una función, ¿cierto? Entonces vamos a decir que en este caso la sucesión se acerca a un valor límite, de donde no va a pasar. Incluso puede que no pueda llegar a ser ese valor, pero se está acercando a ese valor, ¿ya? Y para nosotros eso va a ser un resultado, una solución del límite. Por ejemplo, si tenemos un medio elevado a n, un medio elevado a n, ¿a cuánto se...? Por ejemplo, ahí nomás. Pongámosle ya más 1, para que no sea lo mismo. Si tiene un medio elevado a n, si n es 1, ¿cuánto es el valor de la sucesión? Espérenme un segundito, chiquillos, por favor. Un segundito nomás. Ya. Gracias, disculpen.
Decía yo que aquí, ¿qué decía? Bueno, teníamos un medio elevado a n. Es un medio elevado a 1, un medio elevado a 2, un medio elevado a 3, un medio elevado a 4. ¿Qué va a pasar con este valor? Se va a ir haciendo, va disminuyendo, ¿cierto? Disminuyendo significa que se va acercando Al cero. a 0, pero como tenemos más 1, entonces esta sucesión, ¿hacia dónde se acerca? Si este Hacia el 1. se acerca hacia 1, muy bien. Se acerca a 1, ¿ya? Entonces, y 1 va a ser nuestro valor límite. Entonces, vamos a decir que un número real positivo es pequeño cuando este se va a ir acercando a 0, ¿ya? Y estos valores se van a ir haciendo más pequeñitos, pero como tenemos más 1, el 1 va a mandar acá, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, eso es como ejemplo, pero vamos a colocar una definición, ¿no? Definición 1, no sé. Sea L, perteneciente a los reales, y aquí su n le hemos puesto, ¿cierto? Sucesión en los reales. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la sucesión, según los ejemplos anteriores, converge a L. Cuando n tiende hacia qué número, en cualquiera de los dos casos. ¿Hacia dónde tiende ese número? ¿A infinito? A infinito. Perfecto. ¿Ya? ¿Se fijan? Están captando la idea que L tiende a un valor, un número real, puede ser, y n, en este caso, tiende a un valor infinito. Hay una tendencia de valores. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es si para cualquier vecindad de L hay un epsilon mayor que 0, como ya habíamos dicho, ¿cierto? Bueno, ahora a ver, si para cualquier vecindad de L, ¿sí? Hay un epsilon mayor que 0. Entonces, siempre quedará fuera de la vecindad una cantidad finita de términos. De términos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver si, bueno, 1 partido por n tiende a 0, dijimos, ¿cierto? Supongamos que nos damos un epsilon pequeñito, un 0,01, ¿ya? Nosotros vamos a tener que ir dándonos valores cuando queramos acercarnos a una función, sea por izquierda, a un puntito por izquierda o por derecha, ¿ya? Bueno, entonces tiene que haber un intervalo entre menos epsilon y epsilon, tal que la sucesión, ¿cierto?, pertenezca a una vecindad entre L y epsilon. ¿Sí? Bueno, si eso es lo que estamos buscando, entonces 1 partido por n va a pertenecer ¿a quién? A los valores entre menos epsilon y epsilon de la vecindad, o sea, del intervalo abierto. ¿Ah? Luego, bueno, acá abajito mejor, luego, menos epsilon y epsilon van a ser los valores frontera de 1 partido por n, o sea, 1 partido por n va a estar entre menos epsilon y epsilon.
Eso es lo que dice acá. ¿Mm? Así que, ponte tú que habíamos dicho que ya epsilon era 0,01. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que 1 partido por n va a estar entre 0,01 y menos 0,01. Eso. ¿Fija? Eso es lo que quiere decir un poco la definición. Bueno, la pequeña definición. Y bueno, aquí usted puede, tomando el valor positivo, porque en el fondo para nosotros la distancia es la misma, ¿ya? Entonces podríamos decir que 1 partido por 0,01 es menor que n, ¿sí? Y a su vez, podríamos tener ahí los n mayores que 100, ¿sí? Por dar una solución. Esto es por dar un ejemplo, ¿eh? Pero en el fondo es para que ustedes comprendan un poco la necesidad que tenemos de encontrar un épsilon. Ahora, supongamos que ese épsilon, ese valor, lo queremos aplicar entonces a una definición, vamos a colocar ahí, general del límite. Entonces vamos a decir que, vamos a darlo con rojo, el límite, y lo vamos a dar así, el límite de una función, sea que la función, una sucesión es una función, ¿sí? Así que el límite de una función cuando x tiende a un x sub 0 es igual a L, ¿ya? Y L es el valor del límite. Entonces, esto de aquí va a ser real, o se va a poder decir que esto existe, o está comprobado, o está demostrado. Entonces, sí y solo sí. O sea, si usted demuestra lo que vamos a escribir acá, entonces el límite existe, sin necesidad de calcularlo, ¿ya? Voy a seguir acá abajito, ¿no? Por el tema de espacio. Entonces, ese sí, solo sí, sigue acá abajo. Vamos a decir, para todo epsilon mayor que 0, como ya sabemos, ¿sí? Va a existir un alfa, beta, gamma, un gamma mayor que 0, también, ¿cierto? Tal que, ¿cómo le ponemos? Ya. Tal que, bueno, aquí voy a escribirlo con, ya voy a escribirlo con otro color. Tal que, si x menos x sub 0, valor absoluto, está entre 0 y gamma, ¿sí? Y x pertenece al dominio de la función, ¿ya? Esto de aquí le vamos a llamar entonces la hipótesis. Esta le va a llamar la hipótesis, ¿ya? Entonces, el límite va a existir con esta condición de aquí, que para todo epsilon mayor que 0 existe un gamma mayor que 0. O sea, vamos a tomar un, como nosotros dijimos, bueno, recuerden, dijimos anteriormente, estaba el punto P, estaba el P más epsilon, P menos epsilon, y aquí nosotros vamos a tomar un valor gamma, ¿ya? Mayor que 0, bueno, entendiendo que es valor absoluto, ¿ya? Por eso que no es que vaya a tomar un gamma negativo aquí, ¿ya?
Entonces, esto de aquí lo vamos a usar como base para esta hipótesis. Y de esa hipótesis vamos a escribir la tesis. La tesis la vamos a hacer con otro color. Diremos entonces, vamos a decir que el valor absoluto de la función menos el límite tendrá que ser menor que epsilon. Y esta va a ser la tesis. ¿Ya? Esa va a ser la tesis. Ujú, ujú. Ujú, ujú. Podríamos escribirlo como... Ya. Entonces... Bien, ¿qué significa esto? Vamos a hacer un ejemplo paso a paso para que se entienda. ¿Eh? Estoy buscando uno más que sea simple. Ya. Bueno, vamos. Dado lo anterior, diremos que la definición del límite permite demostrar su valor, permite demostrar el valor del mismo. Ahí sí. Por ejemplo, son las 2:30, 3:30. Voy a anotar el ejemplo y vamos a ir a un recreo, ¿ya? Entonces, ya, este libro, vamos a calcular. Si tengo el límite de 4x cuadrado más x menos 4 igual a 14, ¿sí? Cuando x tiende a 2, o sea, el límite cuando x tiende a 2 de 4x cuadrado más x menos 4 es igual a 14. Entonces abajito nos vamos a colocar, use la definición de tesis, de hipótesis y tesis para comprobar o demostrar el límite de la función, que es igual a L, ¿cierto? El límite es L. Ya. Entonces, 325, 15:35. Ahí volvemos, ¿ya? Si me escuchan, ahí volvemos. Ya. Ya, profe, gracias. ¿A qué hora era?
Bueno. Ya, disculpen, chiquillos. Ya, estábamos en este. Este es el ejercicio, en el fondo. Ya, tenemos una función que es 4x cuadrado más 4 más x menos 4. Esta función tiene un límite que cuando x tiende a 2, el límite es 14. L. ¿Ya? Entonces vamos a decir que, como la definición anterior, dice que cuando x tiende a x sub 0, ¿ya? A x sub 0, entonces el valor del límite es 0. ¿Ya? Entonces, vamos a decir entonces que bueno, el límite cuando x tiende a 2, que 2 para nosotros sería el x sub 0, ¿sí? ¿De quién? De la función 4x cuadrado más x menos 4 es igual a 14. Y 14 es el límite, ¿sí? L, ¿vale? Ya, si tenemos eso en cuenta, vamos a decir que vamos a empezar a demostrar esto. Entonces, esto partía con para todo epsilon mayor que 0. Entonces, tendría que existir un gamma mayor que 0. ¿Sí? Tal que, vamos a anotar nuestra primera expresión. Tal que, vamos a anotarla acá abajo así. Sí. Si ustedes se acuerdan, dice sí, x menos x sub 0. ¿Pero quién es x sub 0 para nosotros? Es 2, ¿cierto? Entonces vamos a decir, sí, x menos x sub 0, que en este caso es 2, valor absoluto, es mayor que 0. Ahí, ¿ya? Es mayor que 0. Y menor que un gamma, ¿cierto? Siendo, bueno, y x ya sabemos que pertenece al dominio de la función. Entonces tendrá que haber, o tendrá que ser que la función 4x cuadrado más x menos 4, ¿sí? La función menos el límite, bueno, si ustedes se acuerdan, decía f de x menos l. Entonces, f de x menos l, el valor absoluto, tendrá que ser menor que epsilon. Y con eso queda demostrado. Entonces, f de x menos l, y l es 14, ¿cierto? L es 14. Y x sub 0 es 2, habíamos dicho. Entonces, eso tendrá que ser menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O le ponemos ahí primer paso. Tenemos que buscar un gamma en función de epsilon. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que un poquito tenemos que hacer el x menos 2. Ese valor tiene que aparecer en la función. Pero
en la función desarrollada, ¿sí? O sea, de aquí, el f de x menos L, ¿sí? Tenemos que hacer que aparezca eso. Luego, coloquémosle, bueno, como segundo paso. Es que, bueno, yo le pongo primer paso, segundo paso, pero en realidad esto es toda una sola expresión. Entonces, bueno, es bueno dividirla por último para ir, como tener como un método, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? De 4x cuadrado más x menos 4, que era menos L, ¿cierto? Menos 14. Entonces, lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Porque aquí dice que hay que desarrollarlo para ver si aparece el x menos 2. ¿Ya? Porque el x menos 2, la gracia de x menos 2 es que está acotado. Si ustedes se fijan, está acotado, ¿sí o no? Ya está acotado. ¿Ya? Entonces lo que yo busco es un gamma, un valor gamma dentro de aquellos valores que no estén acotados en la función. El x menos 2 ya está acotado, ¿ya? Porque, bueno, de hecho, proviene de la tendencia del límite. Entonces ya está acotado entre el mismo gamma y 0. Entonces, de este 4x cuadrado más 4 más x menos 4 menos 14, vamos a tener que buscar la manera de acotarlo. Entonces, si al desarrollar 4x cuadrado, acá, si al desarrollarlo me aparece un x menos 2, que ya está acotado, entonces solo me quedaría acotar el resto de la expresión. Esa es la idea de esto, ¿ya? Como por definición, el x menos 2, que es el x menos x sub 0, ya está acotado, eso en el fondo un poco ya demuestra que el valor del límite es exacto. Lo que pasa es que habría que acotar el resto de la expresión. Si logramos acotarla y encontrar un valor de epsilon en función de gamma, entonces el límite existe. Bien. Entonces habría que desarrollar eso. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, 4x cuadrado más x menos 4 menos 14. ¿Ya? Va a juntar todo ahí. Recordar que eso es menor que epsilon. Ya. Valor absoluto menor que epsilon. Ya. Entonces hay que desarrollarlo. ¿Cuánto me va a quedar aquí? 4x cuadrado más x y menos 4 menos 14 son menos 18. Menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, ahora esto de aquí hay que factorizarlo. Una cuadrática. Así que, ¿lo pueden factorizar, por favor? Pueden hacerlo por fórmula, lo pueden completar cuadrado. ¿Ya? ¿Lo pueden factorizar? Cuatro x más 8. No, 4x más 9 y 4x menos 8. 4x más 9 y 4x menos 8. Pero esto queda partido por 4, ¿no? Sí. ¿Cierto? Entonces, este de aquí, voy a seguir acá abajito.
4x más 9, bueno, no se puede factorizar. Pero el otro sí se puede factorizar por 4. Factor de x menos 2, ¿o no? Y como está partido por 4, te va a quedar 4x más 9 y Profe, x menos 2. ¿Sí? ¿sabe que a mí yo siempre he tenido una duda? ¿Mm? El símbolo de valor absoluto, esa línea que se dibuja, ¿actúa como un paréntesis también? Claro, de hecho es un paréntesis. Y la idea es para indicar que en algún momento este valor, como hay una desigualdad, y nosotros estamos midiendo la distancia a ese valor de epsilon, por eso ocupamos el valor absoluto. Ahora, si usted quiere sacarlo para hacer esto, yo solamente lo estoy manteniendo por una formalidad, pero en realidad, si quiero usar paréntesis, da lo mismo porque el resultado igual, cuando coloque el resultado aquí, lo coloca en valor absoluto. Pero no hay para qué arrastrarlo todo el rato, ¿sí? Además que esto es el cálculo aparte, ¿sí? Vale, profe. Y nos quedó 4x más 9, x menos 2. Bueno, yo entiendo que el compañero lo que hizo fue amplificar por 4 y dividir por 4, ¿cierto? O bueno, utilizar el método de ASPA, ahí el que más ustedes estimen conveniente. Generalmente en álgebra le enseñan todos los métodos, ¿cierto? Entonces eso va a quedar como aparte, ¿ya? Que fue el cálculo. Ya, perfecto. Ahí está, 4x más 9, x menos 2. Perfecto. La gracia de todo esto es que al compañero le apareció el x menos 2. ¿Cómo se llama, joven? El que me dio la factorización. Era Lucas, profe. Ah, ya. Lucas. ¿Qué apellido es? ¿Palacio? No, mira. Cornejo. Profe, disculpe que a veces para hablar tengo que ponerle el audífono al computador porque el micrófono está malo. Ya, no, no, Lucas Cornejo. Sí, sí. Ya, que andaba perdido yo. Palacio, nada que ver. Perfecto. Ya, pues entonces nos quedó, vamos a colocar ahí, entonces nos quedó que 4x más 9, valor absoluto, y x menos 2, valor absoluto, menor que epsilon, porque de aquí proviene, ¿cierto? Esto es lo que estábamos resolviendo. Así que ahí se resolvió. Ya, y como le decía yo, la gracia que por tesis, usted ya sabe que x menos 2 es menor que gamma. Ya está acotado. ¿Vale? Entonces, esta parte de aquí, esta partecita de aquí, ya está acotada. Así que nos corresponde acotar aquello que no está acotado, que sería eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo dejo. Como ya dijimos que x menos 2 ya estaba acotado, entonces luego vamos a poner falta acotar 4x más 9, valor absoluto. ¿Ya? ¿Cómo lo acotamos? Encontrando ahora un tercer valor, un k mayor que 0, tal que 4x más 9 sea menor que k, para ese valor k. ¿Ya? Ese k en el fondo nos va a llevar un poco al valor que estamos buscando, de gamma. Ese, ¿ya? Bien, entonces, sabemos que x menos 2 es menor que gamma. Ahí está, ¿cierto? Ahora, como esto es lineal, x menos 2 es lineal, ¿cierto? Como x menos 2 es lineal, y ya está acotado, desde este valor acotado, vamos a tratar de llegar a este valor 4x más 9 no acotado. ¿Ya? No sé si me entienden, pero vamos a tratar de llegar ahí. ¿Desde dónde? Desde aquí. ¿Ya? Por eso lo anoté acá abajito.
Entonces, desde aquí trataremos de llegar a 4x más 9. Valor acotado, o sea, valor por acotar. Ya. Entonces, para eso usamos un valor de gamma que haga que esta expresión no se indetermine. O sea, en el fondo, cualquier número, pero vamos a usar un número que no nos complique, así que vamos a usar 1. ¿Ya? Gamma 1. Así que, por lo tanto, vamos a decir que x menos 2 menor que 1. ¿Ya? Porque estamos diciendo que gamma es 1. Entonces va a ser menor que 1. Vale. Ahora voy a limpiar la expresión. Bueno, como es valor absoluto, como preguntaba el compañero, como es valor absoluto menor que 1, esto significa que x menos 2 es menor que 1 y es mayor que menos 1. ¿Cierto? Eso significa. Según la definición de valor absoluto. Según, bueno, si tengo el valor absoluto de A menor o igual que B, eso significa que A es menor o igual que menos B y mayor o igual que menos B y menor igual que B. Así que, en el fondo ahí lo desarrollé. Ahora, lo voy a limpiar X. X está restada por 2. Entonces, para limpiarla le voy a quitar 2. Para eso voy a sumar 2. ¿Ya? Entonces aquí voy a escribirlo ahora, pero después lo voy a ir haciendo nomás. Menos 1 más 2, porque como es una desigualdad hay que hacerlo en todos los lados de la desigualdad. X menos 2 más 2 y 1 más 2. ¿Ya? Entonces, menos 1 más 2 me va a quedar 1 positivo, ¿cierto? X menos 2 más 2, X solamente, solito. Y 1 más 2, 3. Ya, limpié la X. ¿Se fija? Y tengo que llegar a ¿qué? Tengo que llegar a esto. Vamos a marcarlo para que no se nos olvide. Bien. ¿Qué hago ahora? Como que tengo que llegar a 4x más 9 y solamente estoy en x, voy a multiplicar por 4. Entonces, 4 por 1, 4. Menor que 4 por x, 4x. Y sí, 4x menor que 4 por 3, 12. ¿Y qué me falta ahora para que sea 4x más 9? ¿Qué tiene que aparecer ahora? El más 9. El más 9. Entonces sumamos 9. 9 y 4, 13. 4x más 9, ¿cierto? Y 12 y 9 son 21. ¿Vale? Perfecto. Pero yo estoy buscando un valor de cota. Entonces aquí tengo 2. Tengo 21 y tengo 13. Pero yo entiendo que 4x más 9 es mayor que 13. ¿Sí? Y a su vez es menor que 21. Entonces, este valor 21, como es este el valor que está acá, 21 es mayor que 4x más 9, entonces 4x más 9 será mayor que menos 21, ¿cierto? Si es mayor que 13, será mayor que menos 21, ¿no? Por lógica. Así que puedo obviar el 13 y decir que 4x más 9 es menor que 21, pero es mayor que menos 21. Y con eso estoy definiendo otra vez el valor absoluto, ¿cierto? Estoy diciendo que esto puede ser escrito así. O sea que 4x más 9 se puede escribir como valor absoluto menor que 21. ¿Vale? Lo volví a escribir como valor absoluto. Y este 21 va a ser nuestro K. ¿Ya? K igual 21. Encontramos el valor K. Bueno, ya me pasé ya. Me falta un poquito para terminar. ¿Me esperan o lo dejamos para la otra clase? Termínalo, creo yo, para no quedar con la duda. Bueno. Queda poquito.
poquito. Bueno, pero de todas formas, como se está grabando, vayan nomás porque va a quedar grabado, así que no hay problema. Quien se pueda quedar, se queda, y si no, vaya nomás. Entonces, Ya, gracias. como teníamos x menos 2, valor absoluto, y eso era menor que epsilon, entonces lo que hicimos nosotros fue encontrar ahora el 4x, este era más 9, ¿cierto? Sí. Y nos dio ¿cuánto? Menor que 21. Y estos dos los vamos a juntar en una expresión. ¿Y por qué lo vamos a juntar en una expresión? Porque vamos a volver al f de x menos L original. ¿Ya? A eso es lo que queremos volver. Entonces, lo juntamos. Como dijo el compañero, la factorización le había dado al principio 4x más 9 por x menos 2. Así nos dio, ¿cierto? Y eso era menor que, bueno, el x menos 2 es menor que gamma. Y el 4x más 9 es menor que 21. ¿Se fijan? Lo escribí al revés, pero podría haber sido un poquito más decente. Y si ustedes se fijan, al inicio, nuestra hipótesis decía que 4x más 9, que era por hipótesis, habíamos dicho que 4x para absoluto de 4x más 9 y x menos 2 era menor que epsilon. ¿Y qué pasó? Encontramos el valor de epsilon en función de gamma, que es lo que habíamos dicho al principio, que esa era nuestra tesis. Así que, por lo tanto, epsilon quedó en función de gamma. Va a ser igual a gamma por 21. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrar el valor de gamma en función de epsilon, que sería epsilon partido por 21, ¿cierto? Porque ahí pasa dividiendo el 21. Y aquí ya tenemos nuestra solución, ¿ya? Por lo tanto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había un valor mínimo, que era un gamma, gamma 1, gamma 2? O sea, nosotros habíamos dicho al principio que gamma le dimos un valor de 1, ¿se acuerdan? Cuando dijimos que era lineal. Para poder trabajar esto había que darle un cierto valor a gamma para poder trabajarlo. Y aquí dijimos, gamma es igual a 1. ¿Ya? Nos propusimos eso. Así que ya este valor de gamma sub 1. ¿Ya? Ya tenemos ese valor. Y lo que encontramos acá fue gamma sub 2. Ahí. Entonces, vamos a anotar la resolución o la solución como un valor mínimo. Entonces nos va a quedar un valor mínimo que va a ser gamma 1, gamma 2. Y ya sabemos que gamma 1 era 1. Así que esto va a ser 1, gamma 2. ¿Y gamma 2 cuánto nos dio? Epsilon partido por 21. Ahí tenemos un intervalo donde la expresión existe. Entonces, por límite, cuando x tiende a, ¿cuánto era? 2, de 4x cuadrado más x menos 4, parece que igual a 14, existe. ¿Sí? Esa es una demostración. Usando la definición de límite. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá y la próxima semana entonces volvemos el martes, hacemos clase y el jueves hacemos el taller 2. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Chao, profe. Ya, gracias. Chao, Muchas profe, gracias, gracias. profe. Chao, disculpen la demora. Ya. Vamos a dejar de grabar esto.